tenemos desde el 8 de marzo privada de su libertad a 2 mujeres sin ningún elemento de prueba idóneo, en el Estado mexicano es una acción fulminante de Estados Unidos de extracción de Rubén Rocha. Las declaraciones como testigo protegido del Mayo Zambada, las declaraciones como testigo protegido de Archibaldo, de los hijos del Chapo Guzmán. Quiere decir que Estados Unidos sí sabía que estas personas presuntamente están cometiendo crímenes y aquí en México no lo sabíamos. Pueden ser privados de la vida, pueden ser secuestrados. Cualquier persona acusado de estos delitos en México, sabemos que la orden de aprehensión se libra. Estados Unidos en este momento para la detención no requiere pruebas. Nada más requiere la petición y narrarte los hechos en que se sustenta y los requisitos legales. Bienvenidos a un episodio más, a un capítulo de Ciudadano Oropesa Podcast. Como cada semana, recuerde seguirnos, unirse a nuestras redes sociales, a nuestros canales. Aquí aparecen abajo, como siempre, YouTube, en Facebook. También estamos en X, en Spotify y en TikTok, ahí para seguirnos en estos contenidos. Hoy voy a platicar y me da muchísimo gusto hoy conversar y entrevistar a un profesional de la abogacía, un abogado penalista, además muy del derecho y también pues ya conocido por los casos que le han tocado recientemente, al licenciado, al abogado Edwin Trejo Gutiérrez. Edwin, muchísimas gracias por aceptarnos esta plática en Ciudadano Oropesa. No, gracias a ti, Roberto, un gusto estar contigo y a tus órdenes. Bueno, y ahora sí que vamos a entrar en la materia, en lo que tú eres experto, porque hay muchos temas ahorita en la esfera nacional y también en la esfera de Campeche, pero vamos a iniciar por el caso que ahorita está sonando desde hace días muchísimo, que tiene que ver con esta solicitud que hace el gobierno, no el gobierno, una corte en los Estados Unidos, del Poder Judicial de los Estados Unidos, en Nueva York, se libera una orden de aprehensión en contra de ahora exgobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y 9 funcionarios más, incluyendo un senador de la República, que ese sí no ha renunciado, todavía tiene fuero, funcionarios de seguridad pública, de fiscalía, etcétera, un alcalde allá en Sinaloa. Se arma un gran escándalo, porque además Estados Unidos, Edwin, pide una figura de detención para el gobernador y de extradición, con fines de extradición. Y la postura del gobierno ha sido decir que esta solicitud no cuenta con las pruebas por parte de esa corte que lo está solicitando en Estados Unidos, la Corte de Nueva York, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, no cuenta con las pruebas y por eso, bueno, pues está actuando también la Fiscalía General de la República, se dice, haciendo una investigación sobre esto y determinando que, al menos así lo han dicho, pues no hay algo contundente que declare la urgencia de detener y extraditar a este gobernador. Desde el punto de vista tuyo como abogado penalista, ¿qué análisis hiciste en las primeras horas que se conoció este tema y qué nos podrías decir hoy con todo lo que ha venido ocurriendo hasta el día de hoy? ¿Cuál sería tu opinión sobre ese tema, Edu? Bueno, aquí es un tema de sumo complejo por la peculiaridad o la característica principal de una de las personas que está siendo solicitada su detención, que es un gobernador en funciones, algo inédito en nuestro país. Muy concreto, hay un tratado celebrado por ambas naciones, México y Estados Unidos, que data desde el sexenio de López Portillo, y en ese tratado es un acuerdo de voluntades donde se establece que en casos criminales, cómo van a proceder para lograr llevar a las personas presuntamente responsables ante un tribunal del país que está haciendo la solicitud. Esos acuerdos, esos puntos del tratado, los gobiernos lo pactaron. No fue una imposición. Voluntariamente pactaron que esas iban a ser las reglas en esos casos. En el presente asunto, Estados Unidos, mediante un gran jurado, considera que hay méritos, indicios suficientes para establecer que dentro de su país se cometieron hechos y conductas delictivas a través de una organización criminal de ayuda al narcotráfico
en la cual participaron y son sujetos activos de esos hechos diversas personas, 10 funcionarios mexicanos. Y por ello, a través de un gran jurado, que es el proceso penal que se hace en la Corte de Manhattan, en este caso, si no mal recuerdo, el fiscal del estado, ahí de Nueva York, plantea este asunto a un gran jurado. El gran jurado está compuesto por ciudadanos de a pie, sin ningún interés, etcétera, donde les plantean si hay razonabilidad, hay elementos suficientes de esos hechos para estimar que puede llegar esto ante un tribunal. Y ahora sí, siguiendo aquí nuestra filosofía del partido gobernante, el pueblo bueno y sabio, en este caso el pueblo americano, esos ciudadanos de a pie, sin ninguna especificación o característica especial, deciden que sí hay méritos para llevar a estas personas a un proceso penal. Y es a través de esa autorización que un juez penal de la Corte de Manhattan libra esa orden de captura. ¿Qué tiene que hacer el país, en este caso Estados Unidos? Aplicar el tratado y un primer acto, que no es la solicitud de extradición, sino un primer acto urgente, necesario, dadas las características del delito que estamos hablando, que es delincuencia organizada, narcotráfico, es solicitarle al país donde están estas personas, que son ciudadanos mexicanos, deténlos provisionalmente en forma administrativa. Deténlos por la gravedad del asunto, por la urgencia del asunto. ¿Por qué? ¿Cuál sería la urgencia y la gravedad? Pueden ser privados de la vida, pueden ser secuestrados, pueden huir, y lo que se busca aún en el sistema bajo el principio de presunción de inocencia es que puedan ser llevados a la Corte de Estados Unidos. Entonces, deténlos administrativamente. De acceder al país requerido, que en este caso sería México, se detiene a esas personas, se les lleva a través de un juez de distrito, se solicita una orden de captura y se les detiene. Todo esto es un procedimiento administrativo que inicia con la Secretaría de Relaciones Exteriores, se baja a la FGR, y de ahí se solicita la orden de captura en base a esos elementos, y el juez de distrito lo que hace es analizar si hay elementos suficientes bajo las reglas del sistema procesal mexicano. Y aquí, haciendo una comparación, cualquier persona, lo sabemos todos, es, digamos, nuestro pan diario de cada día, cualquier persona acusado de estos delitos en México, sabemos que la orden de aprehensión se libra, porque no necesitas pruebas, sino que los datos, la información sea razonable para presumir que hay ese hecho delictivo. En este sentido, por supuesto que sería lo más factible de que se accediera a esa detención. ¿Cuál es la postura del Ejecutivo y del Estado mexicano? Que también lo prevé el tratado. El Poder Ejecutivo puede negar entregar a esa persona. Puede ser una decisión, es una decisión soberana que lo contempla el tratado. Y lo que puede decidir, qué es lo que se está enfocando, se está avisorando aquí por parte del Gobierno de México, es iniciar carpetas de investigación por la posible comisión de hechos delictivos de esa naturaleza a través de la FGR. Son las reglas que tiene el tratado. Sin embargo, no hay que perder de vista algo que todavía no ha sido o ha sido emitido pronunciamiento por Estados Unidos. Está acusando a esos funcionarios mexicanos de colaborar con el tráfico de drogas. En sí, a grandes rasgos, el tráfico de armas, etc. De hecho, la palabra que usan es conspirar, ¿no? Conspirar. La conspiración. Conspiración. Nada más dejaría esta pregunta al aire. El hecho que el Estado mexicano, a través de Relaciones Exteriores, Fiscalía General de la República, que ya emitió un pronunciamiento, diga que no los van a entregar porque consideran ellos que no hay pruebas, cuando no es la facultad de ellos de determinar si hay pruebas o no, porque la palabra técnica en este caso no sería pruebas, porque la prueba se desarrolla en la Corte de Manhattan cuando sean procesados. Aquí hay datos o indicios razonables de que se pudo haber cometido ese hecho delictivo, que ya un gran jurado en Estados Unidos, en sus leyes, dijo que sí hay elementos suficientes. ¿No podría tomarse esta respuesta del Estado mexicano como una especie de colaboración
para que se continúen cometiendo esos delitos? Suena bastante grave, pero recordemos que aquí estamos hablando de dos naciones que dentro del ámbito de sus competencias y facultades y territorio consideran, una, Estados Unidos, que estas personas han estado cometiendo delitos basados en los cargos públicos que ostentan para facilitar la comisión de los delitos. Y ahora la respuesta del Estado mexicano es: no te los voy a entregar, y eso puede tener una lectura jurídica. Estás coadyuvando de igual manera al fondo del tema, que se sigan cometiendo delitos. Y eso no abriría la puerta, y es una pregunta que dejo al aire, para que la Corte de Manhattan o el fiscal de Manhattan pudiera ahora fincar responsabilidad a la fiscal general de la República, al secretario de Relaciones Exteriores, y voy más aún, a la titular del Poder Ejecutivo, porque con su posición de no acceder a esa detención provisional, están coadyuvando a que esas personas pudieran seguir actuando y cometiendo delitos. Reitero, eso es algo que tendrá que decir Estados Unidos, hasta dónde esta decisión tiene un impacto dentro de su ámbito jurídico por la acusación que están realizando. ¿Que está en el tratado? Sí. Que la presidenta también tiene la facultad de, sin mayor situación, detener a estas personas y entregarlos, también es potestad que está establecida en el tratado. El tema es cuál va a ser la reacción del Estado americano ante esta decisión de gobierno de no detener y acceder a esa petición de detención provisional. Hay un tema que he visto que hasta la consejera jurídica recién nombrada, Luis Alcalde, hizo una exposición muy puntual de dos artículos del tratado que son los que están a debate y hay múltiples opiniones. Pero la redacción es muy clara de esos artículos, el 10 y el 11. En ninguna parte de esos artículos te dicen que se requieren pruebas, sobre todo para la detención. No requieren pruebas. Y aquí el Estado mexicano ha adoptado una posición muy garantista, muy pro derechos humanos, de decir, es que para realizarte una restricción a tu derecho humano a la libertad, necesitamos pruebas. Es algo que desde mi ámbito de trabajo, el derecho penal, me llama poderosamente la atención. Porque recordemos, más allá si cometieron o no esos delitos que se presume que son inocentes, los hechos que se están atribuyendo son de los delitos que aquí contemplados en México como graves y de prisión preventiva oficiosa en el artículo 19 constitucional. Y Roberto, no la narrativa, la posición del gobierno es que estos delitos son necesariamente de detención inmediata. ¿Por qué ahora a estas personas que no los está acusando de cuestiones menores, ahora la posición del gobierno, públicamente lo han dicho, es que no se les puede privar de su libertad sin pruebas contundentes y basados que el tratado dice que la valoración que se haga de esa petición tendrá que ser bajo las reglas del Código Nacional de Procedimientos Penales? Pues no están diciendo pruebas, están diciendo información, datos. Tendría que ser procedente la detención. Sin embargo, lo que me llama la atención a mí en lo particular como abogado postulante es si es lo que hemos estado sosteniendo todos los abogados actualmente, que el 19 constitucional es transgresor de los derechos humanos, porque solamente en este estadio procesal, que es una detención, solamente por el hecho delictivo, la clasificación jurídica, detienes a cualquier persona. Y aquí no están siguiendo esa línea argumentativa y de posición oficial del gobierno. Y aquí, contrario a lo que dice la Consejería Jurídica, Estados Unidos en este momento para la detención no requiere pruebas. Nada más te requiere la petición y narrarte los hechos en que se sustenta y los requisitos legales, porque si hay una decisión de gran jurado, hay una orden de aprehensión que fue lo que apuntó. Y ahí viene otro punto. En la hipótesis de que hubiera accedido el gobierno mexicano, tuvieran a estas personas detenidas, ahí sí se activa lo que establece el artículo 11. Tendrá 60 días Estados Unidos para entonces sí enviar
los datos de prueba, la información en la cual sustentan su teoría. Y no es de sorprender cuál sería esa información, Roberto. Las declaraciones como testigo protegido del Mayo Zambada, las declaraciones como testigo protegido de Archibaldo, de los hijos del Chapo Guzmán, acogidos a ese programa de testigos protegidos, donde dan santo y cuenta de cómo se colaboraba con las autoridades del gobierno de Sinaloa, cuál era esa mecánica, cuáles eran esos actos de corrupción, y que por supuesto, al ser dichos de ellos, que obran en entrevistas, hasta este momento hace razonable y creíble esa versión. Es decir, en ese momento, y estoy hablando, que ya se envíe la solicitud formal de extradición, por supuesto, va a anexar a Estados Unidos, en ese supuesto, todos aquellos informes, o digamos, para que tu público lo entienda, pruebas que señalan que estas personas están haciendo esas imputaciones a estos funcionarios mexicanos. Y desde luego, será atribución aún así del Estado mexicano, pues señalar, bajo su apreciación, que aún con esos dichos no son suficientes para extraditarlo. Ahí entraríamos evidentemente en una colisión tanto jurídica como de relación bilateral entre los estados, de que no habría esa colaboración, que es lo que busca el tratado. Y eso sería un hecho inédito, por supuesto, a nuestro país. Fíjate, Edwin, tu explicación obviamente es desde tu área de experto, pero hay varias cosas que se han dicho que sí me gustaría esclarecer contigo, aprovechar contigo para esclarecerlas, porque, y creo que están ahí en la parte importante de lo que debemos comprender. Primero, el delito del que se acusa puntualmente al gobernador Rocha Moya, porque habla en este documento que libera el Departamento de Justicia, que por cierto dice también el gobierno que se violó que al liberar este documento, pues faltaron a la secrecía, no sé cuál es el término, que no debieron haber hecho público, al sigilo, que no debieron haber hecho público este documento de la acusación por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Pero bueno, ahí pudimos leer de lo que se les acusa. Y a mí me llamó mucho la atención cuando dice de la conspiración para hacer narcotráfico hacia los Estados Unidos o introducir drogas hacia los Estados Unidos, porque al decir la conspiración, pues entiendo que no es que Rocha Moya se cargó así como mula y el senador se cargaron como mula y los otros funcionarios se cargaron como mula y fueron hasta la frontera a dejar la droga o adquirir las armas. O sea, entiendo que no está diciendo eso, de que ellos materialmente metieron la droga hacia Estados Unidos, sino que conspiraron. Es decir, ¿qué quiere decir desde el punto de vista de tuyo como abogado penalista? ¿Qué podemos entender por esa conspiración que esta red de funcionarios, al parecer, de acuerdo a lo que dice la información o la información que se tiene, con base a dinero que les daban o a hacerles apoyos en campañas políticas, con eso el narco los tenía a ellos conspirando para que pudieran llevar el fentanilo, la cocaína, todo esto a Estados Unidos? Sí me gustaría que nos esclarezcas ese término de la conspiración de los funcionarios, porque obviamente no es que ellos materialmente metieron la droga a los Estados Unidos. Esa parte creo que es importante. Sí, para mayor claridad. Estados Unidos tiene sus códigos penales y establece o clasifica o denomina qué delitos se pueden cometer. El Estado mexicano, por supuesto, tenemos un Código Penal Federal que establece soberanamente qué delitos y la denominación que se le va a dar a cada delito. Puntualmente en este caso, ellos le llaman conspiración y en síntesis, como bien lo acabas de reseñar, es el acuerdo que hacen diversas personas para organizarse y cometer ciertas conductas delictivas. Es la conspiración que le hablan ellos. En este caso, ese delito con esa denominación como tal no existe en el Estado mexicano, el Código Penal Federal, y que es un punto que también resalta el tratado. Tiene que ser conductas que sean sancionadas en ambos países, homólogas,
Y esa palabra homologar quiere decir que si bien no tengan la misma denominación taxativamente, sí en sí tengan o compartan las mismas conductas. ¿A qué me refiero con esto? Conspiración, aquí en México lo denominamos delincuencia organizada, que es el concierto, el acuerdo de diversas personas, cada uno tiene una función específica, como una empresa, digamos, para cometer un delito. Y como bien lo señalas, en la teoría de la fiscalía de esa conspiración o de la delincuencia organizada, que aquí se denominaría, el sujeto que ostenta la titularidad del Poder Ejecutivo en Sinaloa, ¿cuál era su función? A través de la investidura y del poder que detentaba, facilitaba, coadyuvaba a que se desarrollara, se hiciera el trasiego de drogas hacia Estados Unidos, y no solamente de drogas, armas, etcétera, que pudiera fluir la organización criminal en sus funciones. Era una conducta omisiva de aplicar este caso, como debería ser para un ejecutivo, la ley para castigar y perseguir a esos delincuentes. No, les facilito que puedan, digamos así, trabajar o que el negocio siga fluyendo con la omisión de investigar y de perseguir. Y eso era mediante un pago y utilizando a diversos sujetos, también de la administración pública, secretario de Finanzas, el de la policía, etcétera. Vicefiscal, que hace unas horas que estamos grabando esto, ya presentó su licencia también a la fiscalía. Es correcto. Que dependían estructuralmente, socialmente. Y el senador era el secretario general de gobierno. Y ahora ese sí no renunció al... Ahorita vamos a hablar del fuero también. Sí. Pero también este senador Insunza era el secretario general de gobierno. Entonces, ahí está entonces la maquinaria de la... Esa organización, claro, que en el momento que Estados Unidos libere la información, que creo que todos en nuestro país entendemos que las pruebas o la información que incrimina a estas personas, esos funcionarios, vienen precisamente de los propios delincuentes reconocidos, aceptados por el Estado mexicano, los hijos del Chapo Guzmán, el Mayo Zambada, los diversos narcotraficantes que han sido trasladados a Estados Unidos para ser procesados, pues evidentemente ellos, como testigos colaboradores, con el fin de obtener una pena menor, pues están proporcionando toda esa información, y muy importante, porque cualquiera puede decir, sí, pero pueden mentir descaradamente con el fin de obtener un beneficio. Sin embargo, si algo caracteriza al gobierno de Estados Unidos y poseyendo toda la tecnología y todo el poder económico, es que esa información la han verificado dentro del sistema financiero, etcétera. Han hilado toda esa maquinaria, esa telaraña organizativa, y la tienen seguramente bien mapeada. Porque no solamente es decir, es que yo me reunía con el gobernador y le entregué una maleta de $200,000, por ejemplo, para que dejaran hacer esto. Seguramente tenían perfectamente delimitado, trazado, ese dinero llegaba en efectivo, se iba a tal lugar, se lavaba mediante tal empresa, se distribuía acá. Todo eso lo debe tener perfectamente esquematizado y dado seguimiento puntual con la información pertinente el gobierno de Estados Unidos, que es lo que en su momento expondría y que dejaría sin lugar a dudas fortalecido de que de esa manera operaban esos funcionarios mexicanos, que también de este lado, si fuera admisible esta situación, pues evidentemente tendrían responsabilidades también aquí en México. Estarían violentando la promesa que hicieron de defender las leyes y a nuestro país del crimen. Pero, repito, es claro que aquí el tema ahorita lo tiene Estados Unidos, y por supuesto, de que tiene elementos probatorios para sostener su imputación, seguramente los tiene. La otra situación de la que se ha hablado, incluso en la conferencia mañanera de la presidenta, y un término que a manera de cuestionamiento o de pregunta la propia presidenta ha hecho, es ¿por qué la urgencia
que le demuestren la urgencia o por qué es urgente, y lo mencionó varias veces. Y esta parte de que el Estado hoy o el gobierno hoy está cuestionando la urgencia de detener y luego llevarse a cabo el proceso de la extradición, pues obviamente terminar extraditando a Rubén Rocha Moya y a los otros indiciados en el expediente de la Corte de Estados Unidos, se ha contrastado con el hecho real que ha ocurrido de que en este mismo sexenio a Estados Unidos se le han mandado ya varias decenas de criminales, varias decenas o de presuntos criminales, porque hay unos que incluso no tenían todavía sentencia cuando el gobierno mexicano los expulsó o los mandó hacia Estados Unidos usando una figura que entiendo no es la de la extradición, no extraditados, sino mandados, expulsados hacia Estados Unidos donde también los requerían por diversos delitos en las cortes estadounidenses. Y entonces se ha contrastado este cuestionamiento de por qué la urgencia de detenerlo y mandarlo con el otro sistema que se ha usado pues con apremio y con urgencia para expulsar a los otros delincuentes, capos, líderes de cabecillas de grupos criminales en nuestro país. Entonces, eso también se está contrastando y pues muchos no entendemos por qué el gobierno, para cuestiones que evidentemente parecerían muy similares, está usando dos criterios diferentes. Desde el punto de vista legal, ¿hay una explicación de esto de que no se ve la urgencia en esto, pero sí se ha expulsado a tantos otros hacia Estados Unidos de una manera como se ha hecho? Sí, por supuesto. Reitero, si bien todo deviene, esa orden de detención, esa solicitud de detención urgente, deviene de un proceso penal en Estados Unidos, el tratado de extradición es un proceso administrativo entre dos naciones. Sin embargo, y en lo que sí comparto la posición del gobierno mexicano, es que al fin y al cabo estamos materializando un acto de autoridad que es de suma gravedad y muy delicado, que es restringir la libertad de una persona. Y aquí viene la contradicción que surge de la posición del Estado mexicano. Te repito, más allá y respetando, por supuesto, de un Estado democrático, que estas personas son inocentes hasta que hay una sentencia que diga que son culpables, pues bueno, es plausible la posición del Estado mexicano. No te voy a entregar a connacionales porque también eso es un punto muy relevante. Roberto, estamos hablando de ciudadanos mexicanos que nos está pidiendo un país extranjero que se los entregamos para que los procesen y los castiguen. Y yo la pregunta que me hago, si estos delitos, más allá de que sean responsables o no, supuestamente Estados Unidos, en su teoría, se cometieron, se hicieron, se pactaron dentro del territorio mexicano, que tiene consecuencias en territorio norteamericano y que por ende, por eso ellos los tratan de procesar allá, no lo ideal, lo razonable como país es que nosotros mismos podamos castigarlos si son culpables, sin adelantar juicios, si son culpables. ¿Por qué tener que esperar que eso es lo delicado de este asunto? Quiere decir que Estados Unidos sí sabía que estas personas presuntamente están cometiendo crímenes y aquí en México no lo sabíamos. Ahorita, ¿qué está hablando FGR? Va a abrir una carpeta de investigación. Apenas se va a abrir una carpeta de investigación cuando Estados Unidos ya tenía una investigación completamente avanzada. Eso es lo grave de este asunto. Y atendiendo a lo que puntualmente me preguntas, por supuesto que yo comparto la opinión del Estado mexicano de que antes de privar de la libertad a cualquier persona, aún sea extranjera que estuviera en el territorio mexicano, tiene que haber elementos suficientes para presumir que hay una urgencia. Pero ¿por qué al ciudadano común, a ti y a mí, que estuviéramos imputados por una situación así en México, por qué nos niegan ese derecho? ¿Por qué en tribunales, el día de hoy, Roberto, hay audiencias donde te dice un juez, lo lamento, no sé si sea urgente o no,
No sé si lo amerite o no, porque la Constitución de México me dice, tengo que imponerte prisión en automático, sin atender mayor razón. Es más, la Constitución dice, juez, en ese tema te quito tu facultad de juzgar. Tienes que imponer en automático prisión. ¿Por qué? Ahora en este caso, México se aparta de esa posición y ahora sí te dice, no, tenemos aún que los hechos que le están atribuyendo son graves, momento, tenemos que ver si en realidad hay urgencia para privarlos de su libertad. Eso es lo que no suena admisible en un Estado democrático. Gobernador, barrendero, albañil, todos ante la ley debemos ser iguales. Y entonces implicaría que el mensaje que está dando el Estado mexicano es: cometimos un error abismal en imponer en el 19 constitucional la obligación que todo imputado, sea cual sea el delito, tenga que estar en la cárcel per se, porque ahora surge ese cuestionamiento. Y en verdad es urgente en este caso. También te daré la respuesta que quería Estados Unidos. Sí es urgente, porque son personas con poder, tanto político, económico, social. Tienen los medios para huir. Es de tal magnitud la información que pudieran tener ellos como autores y partícipes del delito, que hay la tentación de que los manden a silenciar o privarlos de la vida para los efectos y consecuencias legales que impactan en un proceso legal. Y eso es lo que quiere evitar Estados Unidos. Por eso la urgencia implícitamente está en los delitos que se le están atribuyendo. ¿Y tú qué opinas de la otra parte de mi pregunta, que era a los que se ha expulsado, que ya estaban detenidos aquí? Obviamente, esa es la diferencia con el que este todavía no está detenido, pero los otros ya los tenían detenidos y no se hizo el proceso de la extradición, sino se aplicó una expulsión o se les mandó a Estados Unidos, porque eso es un hecho cierto, así está declarado, así se hizo, y eso contrasta también con lo que se está viendo hoy. ¿Cuál es tu postura con base en ese mecanismo de que sí se ha aplicado con los otros que ya están detenidos, expulsarlos, no extraditarlos, expulsarlos hacia Estados Unidos y que ahí los juzguen y que ahí los castiguen, y lo que estamos viendo ahorita con el gobernador? Pues reitero lo que te acabo de decir, Roberto. Uno esperaría que si nuestros connacionales, cualquier ciudadano mexicano, comete un delito en nuestro país, independientemente que tenga consecuencias en un país extranjero, que ese país extranjero lo quiera castigar y procesar, lo mínimo razonable sería, primero yo lo juzgo y lo sanciono. Si bajo los parámetros de nuestro proceso penal llega una sentencia absolutoria, pues bueno, te lo podré enviar para que también allí enfrente sus responsabilidades. Lo que resulta paradójico es que estamos siendo casuísticos. ¿Y a qué me refiero con esto? Toda la sociedad aplaudió cuando a Caro Quintero lo llevan a Estados Unidos, lo deportan, lo expulsan del país, lo entrega a México sin mayor requisito. Y en el caso de Caro Quintero, ¿no nos entra el sentido patriótico de que es mexicano? ¿Por qué dárselos a un país extranjero para que los castigue? Y no estoy diciendo que entramos en el tema si es responsable el señor de los crímenes o no, pero cuando menos castigarlos nosotros, ¿no? Sus connacionales. ¿Por qué mandárselos a un país extranjero? Y a todas esas personas, que muchas de ellas ni siquiera tenían sentencia de ser culpables, ¿por qué en lugar de procesarlos y castigarlos acá, por qué mandarlos a Estados Unidos? Eso que es un reconocimiento de que no tenemos la capacidad como Estado mexicano de sancionar a nuestros propios ciudadanos bajo nuestras leyes, porque lo que no es admisible es que en algunos casos, como te reitero, por una cuestión mediática, es que ellos son narcotraficantes. Perdóname, mientras no tengan una sentencia, son ciudadanos mexicanos inocentes. Se les puede acusar y atribuir hechos aberrantes, pero mientras no hay una sentencia, el trato tiene que ser de inocentes. ¿Por qué en este caso, como es un gobernador en funciones,
entonces sí todo el peso de presunción de inocencia. Sería inimaginable que él haya participado en un delito. La ley te dice que debe ser todo por igual. Y aquí es lo cuestionable de eso. Te repito, yo soy un convencido de que efectivamente la urgencia que está deduciendo Estados Unidos para el Estado mexicano en un sistema democrático no es admisible. No te voy a entregar un connacional, máxime con el peso que tiene, solamente para que tú te regocijes procesándolo y exhibiéndolo. Primero lo proceso yo y determino si hay un delito o no. Y después te lo entrego. Pero entonces aplícaselo a todos los ciudadanos de a pie de México. ¿Por qué cualquier ciudadano, por una pequeña bolsa de droga, te quedas en prisión? ¿Por qué por cualquier delito, violación que te acusan y que todavía no está probado? ¿Por qué sí te dicen se queda en prisión sin ningún cuestionamiento? ¿Por qué no expresa el Estado mexicano lo que ha dicho? Presunción de inocencia. Todavía no ha sido juzgado, no hay pruebas, son informaciones. Y déjalos en libertad. Eso es lo grave que en esta crisis y en este hecho que ha planteado Estados Unidos está surgiendo. No el tema más allá de Rocha, sino de por qué dos varas del propio gobierno, que fue el que impulsó fortalecer más, hacer inamovible que cualquier ciudadano mexicano acusado de ciertos delitos o imputado se quede en prisión. Y estando esos delitos de los cuales se le está acusando a este gobernador, ahí sí, no. A él presunción de inocencia, no hay urgencia, él tiene que estar en libertad. Eso, en el ámbito interno, creo que sí es un mensaje, una posición a analizar, porque no puede haber dos raseros para los ciudadanos mexicanos. Ahora te pregunto también puntualmente, Edwin, porque es una pregunta que se le ha reiterado a la presidenta, se la hicieron al secretario de Seguridad Omar García Harfuch, la han hecho, por cierto, los medios de comunicación, que en este caso han jugado un papel también de analizar el caso, de difundir el caso. Creo que la mayoría, casi todos los medios de comunicación que he visto, hay unos que traen sus propias agendas, pero han analizado el tema extensamente, han agotado el análisis del tema muchísimo y han ayudado a clarificar, además con expertos como tú también, que los hemos visto en diferentes entrevistas. Una pregunta que se hace reiteradamente es: ¿cuál es la situación legal de Rubén Rocha Moya? Porque Rubén Rocha Moya pide una licencia al cargo de gobernador. Hoy hay una gobernadora interina en Sinaloa, que era la secretaria general de gobierno. Por cierto, que luego, desafortunado ese video que luego trascendió en redes sociales de cómo el propio exgobernador con licencia se refería a ella, que yo creo que, y coincido con quienes han opinado que ella debió haber denunciado a Rubén Rocha Moya por violencia política de género. Bueno, pero eso no nos vamos a ir allá, pero terrible ese video. Y ya hay una gobernadora interina. Rubén Rocha Moya, le preguntaban al secretario de Seguridad cuál era la situación legal. Él decía, como han opinado otros, que ya no tiene fuero, que ya no está protegido por la figura de la inmunidad procesal, que creo que es el término correcto para referirse, y que podría ser detenido. También se ha hablado de esto. Pero me llama la atención también que Rubén Rocha Moya se dice que tiene seguridad del Estado. Tiene un equipo ahorita de seguridad personal del Estado. Lo está resguardando un equipo de, creo que la Guardia Nacional. O sea, se ha mencionado esto y que él no lo solicitó. Eso así se ha mencionado, que él no lo solicitó, pero se recomendó que tuviera esta seguridad, aunque ya no está en funciones de gobernador. Se recomendó que lo tuviera, y me viene a la mente porque tú lo que acabas de decir. ¿Por qué la urgencia? Porque podrían acallarlo, porque podrían secuestrarlo. Si el gobierno te está recomendando que tengas seguridad, es porque, y voy a conjeturar, yo creo que se nos da chance a los periodistas de hacer conjeturas también, voy a conjeturar que es porque también presienten que corre peligro Rubén Rocha Moya. ¿Qué opinas de eso? De la situación jurídica hoy y de esto de la situación, pues, de seguridad de Rubén Rocha Moya. ¿Dónde estaría Rubén Rocha Moya? Le preguntaban al secretario de Seguridad, decía, pues dicen que está en Sinaloa. No lo sé. Imagínate, ¿no? Que el secretario de Seguridad diga, pues no lo sé, como que no quiera revelar
si está ahí o dónde está, pues esto crea una atmósfera de, citando al clásico, de sospechosismo. ¿Qué opinas de eso, Edwin? Puntualmente, el estatus legal de Rubén Rocha es de una persona inocente. En México no tiene ninguna orden de aprehensión. En México no hay ninguna investigación en contra de él en curso. Hasta donde se sabe, porque digo, cualquier persona puede ir a denunciar a cualquier ciudadano aduciendo que cometió un delito y se abre una carpeta de investigación y te puede decir la autoridad, bueno, aquí tengo una denuncia, estoy investigando, pero no tengo elementos sólidos. Él cuando pidió licencia dijo que pedía licencia porque ya la FGR estaba realizando investigaciones. Eso sí lo dijo. Reitero, hasta el momento en que Estados Unidos hace la petición de detención, la FGR no había emitido pronunciamiento alguno y aún recordando un poco el asesinato, el homicidio de un diputado, que donde también se mencionó mucho a diputado electo, si no mal recuerdo. ¿De Héctor Melesio? Exactamente, que se que involucró. Era el enemigo de Rochamoya, que iban a esa famosa reunión donde sustraen al Mayo, matan a Cuen y donde supuestamente se iban a reunir el hijo del Chapo, Mayo, Cuen y Rochamoya. Esa es una teoría que se ha manejado. Escándalo del 2024. Exactamente. Pero pudiéramos presumir que esa investigación estaba en curso, donde se menciona el nombre del gobernador y era la única conocida. Estrictamente legal, él no tenía ninguna orden de captura, ninguna restricción a su libertad, aparte tenía la inmunidad procesal y por lo tanto no hay ninguna causa penal abierta contra él aquí en México. Viene esta petición en un proceso penal en Estados Unidos. ¿Y qué es lo que realiza o cuál es la consecuencia al haber pedido licencia? De hecho, hasta salió el exministro de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, y he visto una entrevista de José Ramón Cosío Díaz, también exministro, que clarifican puntualmente el asunto. En el momento que pide licencia, pierde esa inmunidad procesal, porque la inmunidad procesal es para el funcionario, el que está a cargo, para la redundancia, en funciones. Él, al pedir licencia y ya no estar detentando el cargo, se vuelve un ciudadano común y corriente. Y aquí viene la parte, digamos, jurídica, pero también política de la decisión de México de brindarle, el Estado mexicano, brindarle protección. Si no hay urgencia, porque es la pregunta que dejaron en la conferencia mañana de la presidenta por la Consejería Jurídica, es que ¿cuál es la urgencia de Estados Unidos para que lo detengamos? Si no hay una causa penal o un proceso de investigación, una carpeta de investigación dentro de México, en la FGR, ¿por qué entonces brindarle seguridad a un ciudadano común y corriente? Porque ya no estamos hablando de un gobernador, estamos hablando de un ciudadano común y corriente. ¿De qué lo estás protegiendo si supuestamente no hay un tema de urgencia? Lo dijo el secretario Harfuch, es recomendación para que no le vaya a suceder algo. Entonces sí había urgencia. Y si lo estás protegiendo, trae como consecuencia algo. Sabes dónde está, lo tienes resguardado y lo tienes protegido. ¿No se parecería a una detención administrativa? Un arresto. No, esos elementos implican un arresto administrativo. Y entonces, ¿por qué te negaste a hacerlo legalmente y demostrarle con eso la buena fe de colaboración al Estado norteamericano? Si acaba de reconocer el propio secretario de Seguridad Pública que lo tienen resguardado, entiéndese que hay una restricción a su libertad por seguridad, bajo el argumento de seguridad. Entonces, temes por su seguridad, le tienes puestos elementos de Guardia Nacional. Cualquiera te diría, pues esto está restringido en su libertad. Te diría voluntariamente, pero la pregunta que muy acertadamente hacen los colegas periodistas es,
Bueno, ¿y dónde está? No lo podemos entrevistar. No, por cuestiones de seguridad. Pues te diría que estarían aplicando una figura muy socorrida que está dentro del ámbito jurídico mexicano. ¿No te sonaba eso a los arraigos? El arraigo, ¿verdad? A mí enseguida me vino también a la mente, por eso me llamaba mucho la atención la respuesta del gobierno. Y el arraigo, más allá de la denominación, que es una restricción a la libertad, estás restringiendo tu libertad, pero no estás detenido. ¿No es lo que te estaba pidiendo Estados Unidos? Entonces, bajo esa lectura, ¿por qué las determinaciones contradictorias? Porque la lógica, si él pidió licencia, sería que pudieran deambular perfectamente en cualquier lugar, pudiera citar una conferencia de prensa, como muchas veces por estrategia te dicen, aquí estoy, señores, yo estoy libre, no tengo ningún problema, estoy a la disposición de las autoridades. Que sabemos, y no hay que negarlo, que hay también un trasfondo ante la reacción que pudiera tener Estados Unidos. Y te cito el caso muy concreto. Ya no tiene inmunidad procesal. Lo que teme el Estado mexicano es una acción fulminante de Estados Unidos de extracción de Rubén Rocha. Que lo han hecho. Ya lo hicieron en el Estado mexicano con el Mayo Zambada. Porque creo que cualquier persona podría presumir de que eso no fue que a Estados Unidos se lo fueron y se lo dejaron ahí y no sabían nada. Fue una estrategia diseñada, planificada y ejecutada entre Estados Unidos con ciertas personas en territorio mexicano. Y lo que teme el gobierno de México es que al solicitar esa licencia para despresurizar, porque tenía el cargo de gobernador, pero también lo dejan desprotegido en el sentido de que Estados Unidos podría hacer una acción fulminante para extraerlo, con todas las consecuencias que habría. Sí. Y lo están reteniendo y resguardando. Sí, arraigándolo, como acabamos de voluntariamente. Atinadamente haces este análisis que a mí también me lo pareció desde el inicio, de estas características de estar con seguridad a recomendación de seguridad en un lugar donde solo el gobierno que lo tiene resguardado o protegido sabe en este momento que está o donde esté. Y incluso en la mañanera, me refiero mucho a los términos de la mañanera porque ahí se han es la posición del gobierno. Se han expresado, ¿no? Decía la presidenta, es que dicen que estoy en el dilema de si no lo entrego, una invasión de Estados Unidos para llevárselo, ¿no? Pero a ver, en el caso, y mencionaste ahorita el caso del Mayo, en el caso del Mayo, evidentemente hay una situación en la cual Estados Unidos no nos invadió, no requirió invadir ni un solo centímetro de México, pero es altamente probable que agentes estadounidenses en México y en Estados Unidos, obviamente, se pusieron de acuerdo con, en este caso, otra persona de hijo del Chapo, o el hijo del Chapo, para llevárselo a Estados Unidos y en este caso ya tener a los dos, al Mayo y al hijo del Chapo, allá en Estados Unidos, que bajo las figuras, ya lo mencionabas también, de testigos protegidos, etcétera. Pero a ver, no invadió un centímetro Estados Unidos y se llevó al Mayo. Es decir, cuando la presidenta dice, es el dilema de si lo entrego o me invaden, pues es que Estados Unidos ha demostrado que no necesita, en muchos casos, invadirte para llevarse a alguien. Sí, claro, pero creo que el propio Estados Unidos no puede dejar de reconocer que está hablando con su mayor socio comercial. O sea, es innegable que no podemos separar lo estrictamente jurídico de las consecuencias políticas que puede haber. Son dos países hermanos. Y más allá de hermanos, hay una relación muy fuerte comercial. Estamos hablando de millones de dólares de comercio entre estos dos países. Que ahora se va a negociar el tratado. Y esto causa ruidos, por supuesto. Yo creo que con el tiempo vamos a ver cómo van a tratar de zanjear este tema. Queda claro que para el Estado mexicano es un golpe muy fuerte
porque siempre habíamos escuchado y hasta era festejado cuando a ciertos personajes los procesaban y los sentenciaban allá. Y me refiero al caso de García Luna. Ujú. Era regocijo del partido gobernante, es que ahí lo condenaron, es que era un narcotraficante, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, a García Luna lo detienen En en Estados Unidos. Y aquí lo que me llama la atención en ese momento era, señores, estamos perdiendo de vista una situación. Es un ciudadano mexicano. O sea, si cometió algún delito, lo ideal es que primero lo sentenciemos nosotros y después si lo sentenciamos, se lo podemos enviar a ellos. Pero cuando vemos que el castigo venga de nosotros. Después vino lo de Cienfuegos, que Estados Unidos ahí mostró una carta de buena voluntad diciendo, ok, te lo envío para que lo proceses. Y ahí Estados Unidos sintió que fue una traición del gobierno de México porque fue para exculparlo. Y ahora viene el tema de Rocha. Reitero, aquí hay que esperar la reacción de Estados Unidos. Conociendo el poderío de la nación, no necesariamente lo avisoro con que hay una cuestión militar o estrategia para extraer al exgobernador. Pero viene la parte económica. Y ahí sí puede haber sanciones ante esta posición del gobierno de México de no colaborar para evidenciar en Estados Unidos de que sí está infiltrado el narcotráfico en los poderes del Estado. Edwin, pues ya para ir cerrando este tema, porque sí quiero dar un poco un giro de 180 para preguntarte como abogado penalista litigante de la situación aquí en nuestro estado, en Campeche. Pero ya para cerrar, por lo menos por el momento, este tema, porque te agradecería muchísimo si más adelante nos vuelves a acompañar para analizar este caso de Rubén Rocha Moya y otros que pudieran darse, porque, ¿verdad? Ahí está sonando y fuerte que pudieran venir otras órdenes de aprehensión y otros expedientes contra políticos de México. Entonces te agradecería mucho que contemos con tu participación. Pero para ir cerrando y en tu análisis, ¿qué cartas legales piensas que en las próximas semanas o hasta meses le quedan por jugar a Rubén Rocha Moya, al gobierno mexicano y a Estados Unidos? Yo te diría, desde el punto de vista de abogado y estando en la posición del gobierno de México, un camino que le permite el propio tratado es abrir carpetas de investigación y quizás el mejor adjetivo que pudiera darse a esa solución es buscar chivos expiatorios. Y te dejo esta idea. En una investigación aquí en México por parte de la FGR, determinar que sí hay funcionarios responsables, los de menor rango. Y esos accedo a enviártelos para que los proceses. Y utilizar algo tan común. El gobernador no estaba enterado de todas esas acciones que hacían sus subalternos. Él es inocente. Fueron esos malos funcionarios mexicanos y eso sí, determino que hay responsabilidad y por lo tanto te los envío, procesalos, pero al gobernador no. Jurídicamente es una salida digna porque salvas al personaje fundamental. Al que no quieres. A la joya de la corona. Sí. Sacrificas a los soldados que deben ser sacrificados. Pensando que no vengan más órdenes de aprehensión a altísimo nivel. Ahí entra el margen de negociación porque, reitero, eso es desde la posición de México de buscar una salida jurídica y tender el puente con Estados Unidos para atemperar esta situación. El tema es que tenemos un presidente de Estados Unidos que no sabemos, como buen empresario, cuál va a ser la estrategia agresiva que va a utilizar. Rubén Rocha Moya, se hablaba en el caso del senador, se mencionó incluso un trascendido de que sus abogados del senador Insunza estaban buscando ser testigos protegidos o colaboradores en Estados Unidos. ¿Es otra carta que le quedaría a Rubén Rocha Moya? No creo
No creo por toda la implicación, y ahí sí, política, que traería que Rocha Moya se volviera testigo colaborador. No lo visualizo. Y aquí hay algo muy importante. Ahorita el control físico de Rocha Moya, lo acabamos de decir, lo tiene el Estado mexicano, lo tienen resguardado, para bien o para mal. ¿Cómo podría negociar él ser testigo colaborador? La única vía, formalmente y materialmente, que podría darse una situación así, es que de repente el Estado mexicano saliera, secretario Harfuch, ya no lo tenemos. Como no estaba obligado, él nos pidió que él se quería mover y ahorita no sabemos dónde está. Que vendría por alguna filtración ahí que se perdió ya el contacto con él. Ahí sí te podría hablar de que entraría en una crisis porque se abren las puertas para que a lo mejor él vaya como testigo colaborador. Porque él lo dijo en un tuit, dijo, esto no es solo contra mí, es contra toda la Cuarta Transformación. Lo dijo, lo escribió, sí, claro, en una publicación. O sea, dijo como, hey, es contra todos los emblemáticos de este asunto y del régimen. Fuerte esa postura. Y aparte, aquí la pregunta, digamos, puntual que habría que hacer, derivado de que el Estado mexicano se le dijo, es que lo tenemos protegido, lo que ya acabamos de platicar. Y a lo que mencionaste muy puntual que dijo el secretario Harfuch, fue a sugerencia. La pregunta que creo que a todos les necesita hacer, ¿y quién hizo esa sugerencia que tiene tanto impacto en el gobierno de México para que la siguieran al pie de la letra? ¿Quién? ¿Quién tiene ese poder? Porque estamos hablando que lo dijo así. Fue una sugerencia que nos dieron y que estamos siguiendo. ¿Quién hizo la sugerencia? ¿Quién tiene ese poder de persuasión para evidentemente convencer a la presidenta de la República de que es lo que se debe hacer? Y por supuesto que ejecute ese mandamiento el secretario de Seguridad Pública. Porque no olvidemos, Harfuch, ¿a quién le rinde cuentas? A la presidenta. La pregunta sería, ¿quién hizo esa sugerencia? El nombre y el apellido que hizo esa sugerencia. ¿Quién? Vamos a dejarlo en suspenso, aunque creo que no es necesario. Y la carta a Trump, la carta que le queda a Trump, porque ayer, todavía antier, salía el tema de que ya los cárteles mexicanos ya no son considerados simples organizaciones, sino ahora organizaciones terroristas internacionales. ¿Eso le da otra carta a Trump? Por supuesto, ellos dentro de su régimen interior, pues abren las vías para desarrollar sus estrategias, tanto jurídicas, políticas, de acuerdo a sus intereses. Lo que señalas es un tema muy controvertido, es si los cárteles de la droga tienen la trascendencia de ser elevados a un rango de terroristas. Sabemos que el terrorismo tiene otros fines sociales, políticos, territoriales. El narcotráfico es dinero ilícito, es un negocio ilícito. Pero el estatus jurídico que le quiere dar el presidente Trump es para que dentro de Estados Unidos pueda disponer de ciertas decisiones o acciones legales sin necesidad de pasar por el Congreso. Y eso es lo grave, dado el carácter que hemos visto que tiene Trump y las decisiones que toma, como el caso de Nicolás Maduro en Venezuela, que fue sorpresiva y que fue así de una ejecución pulcra, quirúrgica. Y eso sería un grave mensaje para México, llegar a ese nivel de confrontación, de que pudiera ejercerse una acción militar o de seguridad en territorio mexicano por parte de Estados Unidos, que sí sería un escenario que la verdad no sería deseable para la relación bilateral con Estados Unidos. Edwin, rapidísimo, te hacía la pregunta sobre el tema en Campeche y quiero que me hables de un caso en particular que sé que tienes tú y a mí me ha consternado mucho, que es el de Rosa y Yahari, las dos mujeres
detenidas por la policía la marcha del 8M y que hasta el día de hoy están en la cárcel. ¿Cómo va ese asunto, Edwin? Bien, puntualmente optamos por la estrategia de prestar un amparo contra la autovinculación a proceso que les dictaron. También ahí se atacó lo que es, y volvemos al punto toral, la restricción a la libertad que le impusieron, aduciendo que había un riesgo para las 22 policías de que ellas les pudieran hacer algo si obtenían su libertad, que consideramos desproporcionado, porque aquí hay que hacer una aclaración. La clasificación jurídica que hizo el Ministerio Público es tentativa de homicidio. Y la Corte, no tu servidor, la Corte, mediante un criterio de un tribunal colegiado, estableció que en los delitos tentados, que no se consuman por circunstancias, no es aplicable la prisión preventiva oficiosa. Entonces tendríamos que irnos a la justificada. Y lo que platicamos hace un momento, si son dos mujeres que se presumen inocentes, madres de familia con sus características particulares, ¿por qué tenerlas en prisión? El argumento que sostuvo el Ministerio Público es que hay un riesgo para la sociedad y para las mujeres policías, que suena de entrada bastante endeble por una situación. Mis dos representadas son mujeres comunes y corrientes, una hasta con actividades artísticas. Están en igualdad de circunstancias con policías, aunque sean mujeres, capacitadas y entrenadas para repeler agresiones. Evidentemente, no. Luego, entonces, ¿dónde habría el riesgo? Segundo, aquí fue un acto que se da en el supuesto que ellas lo hayan cometido en una circunstancia y un entorno particular de un movimiento social que se da cada año. Ellas, si estuvieron en la marcha, pues bueno, fue ese evento y no se va a volver a repetir, porque no hay ningún antecedente que se pudiera volver a repetir. Entonces, ¿dónde está la razonabilidad de, siendo inocentes, tenerlas en prisión? Y por eso te resaltaba la opinión del gobierno mexicano en el caso de esta persona. Ahí sí dicen, es que hay que tener pruebas contundentes. En el sistema mexicano, tanto Rosa como Yanari, no hay pruebas contundentes. Hay una teoría del Ministerio Público, una teoría que en los próximos días, ya teniendo un dictamen pericial que está en proceso de que me lo entreguen, vamos a convocar una audiencia al juez para demostrar que la detención de ellas no fue como la narró el Ministerio Público. Porque aquí quiero dejar esta idea. En las redes sociales, toda la gente puede ver el momento en que detienen a Rosa. Fueron grabados por múltiples medios. Desde el momento que ella está del lado del campo de softball del 20 de noviembre, cruza, todo ese momento se ve. Y lo que dijo el Ministerio Público en audiencia, que está en audio y video, es que cuando detienen a Rosa, venían de una persecución desde los bajos del palacio. Imagínate eso, venían persiguiéndolas a ella y a Yahari. Y que cuando las detienen a las dos juntas. Roberto, el video está en las redes sociales, en diversos medios. Los he visto. Solamente vemos a Rosa ya. Sí. ¿Y Yahari? Eso es lo que le vamos a mostrar al juez, mediante una técnica que el proceso penal nos indica cómo se tiene que hacer. Si la detención fue ilegal, cualquiera me diría, pero aquí ya no estamos hablando de detención, es que ellas fueron las que quemaron. Ojo, lo que nos dijo el Ministerio Público, o lo que le dijo el Ministerio Público al juez, fue lo siguiente. Después de las imágenes que todos hemos visto del incendio, dice el Ministerio Público, y así lo narra puntualmente, que 3 policías mujeres se desprenden del contingente, van persiguiendo a Rosa y a Yahari. Ellas atraviesan la calle 8, corriendo.
y corriendo, siendo perseguidas por estas policías, se van quitando la capucha, Se van cambiando la ropa, van metiendo en su mochila, hasta el extremo de que se quita los tenis rosa, los mete en la capucha, y cuando llega a esa área, Todo corriendo. Y cuando llega a esa área, se quita el pantalón, lo mete a su mochila, y es de ese momento que procede a la detención la policía que la perseguía. ¿Qué es lo relevante de esto? Que la policía te dice que ella siguió sin perder de vista a la persona que había provocado el fuego. Y en el video que está en las redes, dime dónde se ve esa persecución, Roberto. No existe, no se ve. Entonces, si no hay esa persecución, entonces no hay un testigo idóneo y presencial que pueda decir que Rosa es esa mujer robusta que vimos que prendió el fuego sobre los escudos de la policía. Entonces, no tenemos la certeza de la identidad. Luego, entonces, tenemos desde el 8 de marzo privada de su libertad a 2 mujeres sin ningún elemento de prueba idóneo y basado en una detención, desde mi punto de vista, arbitraria, porque no fue lo que pasó y sin embargo están privadas de su libertad. Muchas gracias, Edwin. Te deseo Gracias a ti, mucho Roberto. éxito en todos los casos Gracias. que llevas y te consideramos ya un amigo de este espacio de Ciudadano Oropesa Podcast y ojalá que podamos seguir contando contigo para analizar Gracias por la invitación, esto que Roberto. está tan fuerte que está pasando en México y en Campeche también con estos casos. Muchas gracias, Edwin Trejo Gutiérrez, abogado, penalista campechano, experto, ya lo escuchamos. Muchísimas gracias a Edwin, muchas gracias a ustedes por seguirnos en este episodio de Ciudadano Oropesa Podcast. Súmense con nosotros, únanse a nuestras redes sociales y a nuestros canales para seguir estos contenidos cada semana. Hasta la próxima.